Hola. Bien, empezamos el siguiente vídeo. Vamos a ver cómo se representa un campo mediante líneas de fuerza. Primero veremos qué son las líneas de fuerza. Bien, voy a considerar una masa puntual que, claro, crea a su alrededor un campo gravitatorio. Vamos a ver cómo es ese campo en diferentes puntos del espacio. En este caso he supuesto una serie de puntos, todos equidistantes a la masa. Bien, si vemos cómo son o cómo es el campo gravitatorio, vemos que en todos los casos el campo tendría la misma intensidad y, claro, como es debido a una fuerza central, está dirigido hacia el centro, hacia la posición que ocupa la masa puntual. Pues bien, la línea que contiene al campo gravitatorio en cada punto recibe el nombre de línea de fuerza. Estas son las líneas de fuerza del campo gravitatorio creado por una masa puntual. Vamos a analizar un poco sus características y vamos a ampliar este concepto de línea de fuerza. Bueno, se les llama líneas de fuerza o líneas de campo. Y claro, nos dan una idea bastante intuitiva, ¿verdad? Mirad. Para una masa puntual serían como en el dibujo que hemos representado, ¿vale? Todas serían líneas rectas. Pero en general no tienen por qué ser líneas rectas. Esto sería una línea de campo. Vale, fijaos, ocurre más o menos lo mismo. Conforme avanza a lo largo de la línea de campo, puede ocurrir, esto no tiene por qué ocurrir, pero puede ocurrir que el campo gravitatorio en intensidad varíe. En este caso va aumentando. ¿Podría ir disminuyendo? En un caso general, sí. En el caso del campo gravitatorio, casi creo que no. Vale, lo que me interesa. Si os dais cuenta, estas líneas son tangentes en todos los puntos al vector G. Cuando es una curva se aprecia muy bien la tangencia, cuando es una recta es que la dirección coincide. Su sentido siempre es entrante hacia la masa que crea el campo. Siempre es entrante. Indican la dirección y el sentido en el que actuaría la fuerza sobre una masa colocada en un punto del campo. Por ejemplo, si yo colocara una masa aquí, la fuerza tendría esta dirección y este sentido. Si la colocara aquí, tendría esta dirección y ese sentido. Si la masa está en reposo, la línea de fuerza indica el sentido y la dirección del movimiento. Por ejemplo, imaginaos el campo gravitatorio terrestre. Cerca de la superficie, las líneas de campo son perpendiculares a la superficie, ¿vale? Y el campo es constante, no como aquí que va variando de punto en punto. Pero bueno, repito, eso es más o menos cerca de la superficie. Claro, si la masa está en reposo, las líneas de fuerza indican el sentido y la dirección del movimiento. ¿Esto cómo se movería? Hacia abajo. Si coloco una masa aquí en reposo, se movería hacia la masa puntual. Si la coloco aquí, hacia la masa puntual. Si la coloco aquí, seguiría la línea de fuerza. Pero solamente si está en reposo. Si no, no. Porque lo que indica la línea de fuerza es la dirección y el sentido en el que actuaría la fuerza. Por ejemplo, si yo lanzo, esto es una masa, una pelota, ¿vale? Si yo la lanzo horizontalmente, se mueve en esta dirección y en este sentido. Pero la fuerza siempre tiene la dirección de las líneas de fuerza. La fuerza que actúa es el peso, ¿vale? Luego, el movimiento, el sentido del movimiento, no se corresponde con el sentido y la dirección de las líneas de fuerza. Esto no me indica el movimiento. Solo me lo indica si la partícula, si la masa está en reposo. Lo que siempre indica es la dirección y en el sentido en el que actúa la fuerza. ¿Vale? Que la idea a veces se confunde. Más cosas. No se pueden cortar. Claro, ¿por qué no se pueden cortar? Si se cortaran, porque imaginaos que se cortara aquí, significaría que en este punto habrían dos posibles campos gravitatorios y por el principio de superposición solo hay uno, ¿vale? Luego no se pueden cortar. Luego, la intensidad del campo gravitatorio, del campo en general, es proporcional a la densidad de líneas de fuerza. Vamos a ver esto. Voy a suponer dos superficies iguales, que son atravesadas por líneas de fuerza.
En esta superficie la densidad sería 2 líneas de fuerza por superficie. Y aquí sería 1, 2, 3, 4. ¿Dónde es mayor la densidad? Aquí. Obviamente el campo gravitatorio es más intenso aquí que aquí. Aquí lo sabemos porque estamos más cerca de la masa y aquí estamos más lejos. La idea es bastante intuitiva. Bueno, pues estas son las características básicas. Son tangentes en todos los puntos al vector G. A veces coincide cuando la línea es rectilínea. Su sentido siempre es entrante hacia la masa que crea el campo. Indican la dirección y el sentido en el que actuaría la fuerza sobre una masa colocada en un punto del campo. Solo si la masa está en reposo es el sentido del movimiento. No se pueden cortar, porque si se cortan me indicaría que a partir de un punto actúan dos fuerzas. No, por el principio de superposición, en un punto actúa una única fuerza. Y luego la intensidad del campo es proporcional a la densidad de líneas de fuerza. Bien. Voy a dibujaros cómo serían las líneas de fuerza para dos masas puntuales supuestamente iguales. Vale. Para eso he dividido un poco el espacio y he considerado una serie de puntos colocados simétricamente. El campo gravitatorio en cada uno de los puntos lo calcularíamos aplicando el principio de superposición. Aquí está claro, el campo sería entrante hacia las dos masas. Aquí también. Aquí. Vale. Debido a esta masa tendríamos un campo hacia ella. Debido a esta, un campo hacia la otra. Como son iguales, las componentes X se anulan y solamente habría una componente Y. En esta situación ocurriría lo mismo. Y en esta, aquí. Bueno, aquí, si las masas son iguales, el campo obviamente sería cero, porque estamos en una posición simétrica respecto a dos masas iguales. Sin embargo, aquí, no he representado el punto, estamos más cerca de esta que de esta. Habría una intensidad de campo neta dirigida hacia esta masa. Y aquí, lo mismo. En este punto, si solo existiera esta masa, el campo gravitatorio vendría hacia ella. Pero como también existe esta, el campo toma la resultante de las dos. Está como dirigido hacia la posición más o menos central. Aquí ocurriría lo mismo, aquí y aquí. Más puntos. Este punto. Ocurre lo mismo. Esta masa crearía un campo hacia ella. Esta, un campo también hacia ella. Aplicando el principio de superposición, pues el campo tiene una dirección intermedia. Lo mismo ocurriría aquí, aquí y aquí. Yo podría seguir con todos los puntos, pero me parece que la idea, más o menos, está clara. Las líneas de campo gravitatorio, que son tangentes en todos los puntos a la intensidad de campo gravitatorio, serían, más o menos, como las representadas en la figura. Yo no las he dibujado todas, hemos dibujado unas cuantas, pero nos dan una idea bastante buena de cómo sería el campo gravitatorio. Entrante hacia las dos masas, por aquí bajaríamos para abajo, pero claro, aquí el campo es cero. Luego en algún momento tenemos que inclinarnos hacia una masa o hacia la otra. Y aquí no sería una zona tan grande, pero habría una zona central, un punto, donde el campo gravitatorio sería cero. ¿Vale? Algo más o menos así. He representado más líneas de fuerza, pero nos hacemos una idea de más o menos cómo sería. Bueno, pues este vídeo ha sido un poco más corto que el anterior. Bueno, chao y hasta el próximo.